Bien, en este video lo que se pretende explicar es todo el proceso que se debe realizar para el planteamiento que se está estableciendo en este caso. Nos están pidiendo que debamos realizar la definición del problema, análisis, diseño. Vale la pena recalcar que el diseño consiste en la construcción del algoritmo que en este caso va a ser ejecutado por la computadora. La verificación y codificación en el lenguaje de programación C. El problema que nos plantean es, dado un número de 3 dígitos, visualizar el dígito del medio y sumar sus extremos. En primer lugar, aquí tengo que hacer una aclaración y es importante que el planteamiento del problema está siendo muy claro y nos está estableciendo que lo que nosotros debemos pedir es un número de 3 dígitos. Nosotros todavía no hemos entrado a la etapa de aprender a validar, pero sí estamos o sí tenemos que establecer que el número que nos estén ingresando tenga los 3 dígitos para poder realizar el procedimiento que se tiene planteado realizar. Aquí nos colocan un ejemplo y dentro del ejemplo nos establecen de que si nos ingresan un número de 3 dígitos, que en este caso es el 421, pues vamos a tener como salidas el valor del medio, que viene a ser este dígito de aquí, el 2, o esta cifra de aquí que es el 2, y la suma de sus extremos, es decir, si yo tomo el 4 y tomo el 1, pues efectivamente me da el 5. Para este otro caso, que este es otro ejemplo que nos plantean como una posibilidad de que entendamos mejor qué es lo que nos están pidiendo. Entonces, si nosotros visualizamos el dígito del medio es el 8, mire, aquí aparece el 8, y la suma de los extremos, el 7 y el 9, pues nos da el 16. Por lo tanto, nos están definiendo con exactitud qué es lo que nos están pidiendo, y para ello lo que nosotros vamos a tratar entonces de realizar la definición del problema. Aquí en la definición del problema, pues nosotros tenemos que tener en cuenta de que nos están pidiendo o nos están entregando un número, y ese número lo que nosotros tenemos que hacer es la separación de los dígitos. Los dígitos, los extremos en este caso son el 4 y el 1, y el dígito del medio es el 2. Entonces, bueno, ya no tenemos una idea, por lo tanto se va a tratar de plasmar una solución para que a partir de ello nosotros podamos entrar a generar el diseño, o en este caso el algoritmo. Si nosotros tenemos el 421 y lo dividimos entre 10, pues vamos a tener que por un lado nuestro cociente es 42 y nuestro residuo es 1. Es decir, haciendo yo esta operación ya tengo un primer elemento. Ahora tomo este 42 como resultado, es decir, el cociente, y este cociente lo voy a dividir entre 10 y por lo tanto me va a dar 4 en cociente y 2 en residuo. Entonces, haciendo estas dos operaciones, teniendo en cuenta los cocientes y los residuos, pues puedo generar la solución que se está planteando. Pero también podemos tener una solución 2, es decir, no solo esta es la única solución, pueden haber más. Lo importante es de que yo tenga muy en claro qué procesos o qué acciones estoy realizando para que efectivamente me dé lo que me están pidiendo. Aquí en ningún momento están pidiendo de que yo tenga 3 entradas, es decir, que tenga que pedir el primer dígito, el segundo dígito, el tercer dígito. Eso no está pidiendo, por obvias razones de que en el planteamiento dice dado un número, es un solo número, y lo que tengo que generar en este caso son dos resultados que vienen a ser el dígito del medio y la suma de los extremos. Entonces, esta es otra posible solución, 421 dividido entre 100, entonces aquí me da el 4 como cociente y el 21 como residuo, y este 21 después lo divido entre 10, entonces por un lado tendría el 2 y por el otro lado tendría el 1. Podría utilizar cualquiera de las dos soluciones, pero en este caso he decidido escoger la solución de la división entre 10 en ambas operaciones, teniendo en cuenta el cociente y el residuo. Por lo tanto, el algoritmo queda así. Primer paso, pido un número y lo almaceno en num. En este caso, num vendría a ser la variable donde se va a almacenar el número ingresado por el usuario. Tendríamos que tener aquí en cuenta el análisis. En el análisis tenemos un número de 3 cifras con 3 dígitos. ¿Cuál es el proceso? Separar, sumar. ¿Y cuáles son las salidas? Un dígito del medio es una de las salidas y la otra salida es la suma de los dígitos extremos. Son dos salidas, una sola entrada, y el proceso que hay separación y sumas y divisiones. Entonces,
Bueno, teniendo en cuenta esto, mi algoritmo quedaría así. Primero pido un número, almaceno en num. Segundo paso, num, lo voy a dividir entre 10, porque mire que este num lo estoy dividiendo entre 10, pero mire que aquí yo almaceno este valor almaceno el residuo en D3. ¿Y por qué D3? Porque es el último dígito, mire. Dígito 1, le voy a decir este que va a ser el dígito 1, este va a ser el dígito 2 y este va a ser el dígito 3. Entonces lo almaceno en D3 y el cociente lo almaceno en X. Es decir, que este 42 queda almacenado en una variable. Después, ¿qué hago? Divido X entre 10, es decir, ya tomo este X, que viene a ser el 42, lo divido entre 10 y por un lado tendría aquí el cociente 4 y el residuo 1, pero teniendo en cuenta de que este de aquí va a ser el dígito 1 y este de aquí va a ser el dígito 2, por lo tanto dice almacenar el cociente en D1 y el residuo en D2. Tengo que tener mucho cuidado de determinar con exactitud si es cociente o si es residuo, por obvias razones de que si hago mal una operación, supongamos que aquí le hubiera puesto cociente y acá queda residuo, pues no me va a quedar el mismo resultado. Ahora, ¿qué hago? Como ya tengo en D1, D2 y D3 los dígitos separados tal y como ya he establecido, lo que vamos a hacer ahora es sumar el dígito 1 con el dígito 3, D1 y D3, y almacenamos el resultado res, y el proceso último paso es mostrar D2 y res, y por lo tanto tendríamos nuestro algoritmo ya construido. Podríamos tener más soluciones, pero esta es una de las tantas que puede haber. Lo importante es que yo sepa entender qué es lo que me están planteando, definir correctamente el análisis y saber escribir un algoritmo de manera que sea entendible. Ahora, vamos a hacer la verificación. Supongamos que tenemos el número 128. Ese es un valor que nosotros vamos a colocar como una referencia para poder realizar todo este proceso. Entonces dice, el primer paso dice pido un número y lo almaceno en num, entonces quedaría el 128. El segundo paso me dice que divida num entre 10, entonces este 128 lo voy a dividir entre 10. Tengo que tener en cuenta que estos valores son enteros, por un lado entonces tendría cociente 12 y por el otro lado voy a tener el residuo 8. Entonces dice almacenar el residuo en D3, entonces en D3 voy a almacenar el 8 y en X voy a almacenar el 12. Entonces ya tendré hecho la operación. Ahora continuamos con el paso 3, donde dice que X, es decir 12, lo voy a dividir entre 10. Por un lado me va a dar cociente 1, por el otro lado me va a dar residuo 2, y dice lo siguiente, almacenar el cociente en D1, es decir, en D1 almacenaríamos el 1, y en D2 vamos a almacenar el número 2. El paso número 4, bueno, entonces aquí quedaría, perdón, coloquemos los valores para que así quede claro que aquí quedó el 1, aquí quedó el 2, aquí quedó el 8 y tenemos nosotros aquí que era el 12. Ahora dice sumar D1 y más D1 más D3, entonces 1 más 8, 9, entonces este lo vamos a colocar aquí. Y por último me dice mostrar D2 y res, entonces mostrar D2 que es el número 2 y mostramos res que es el 9. Y efectivamente eso es lo que nosotros estábamos esperando, por lo tanto nuestro algoritmo estaría bien definido, es preciso y también tiene inicio y fin. Teniendo en cuenta esto, ahora vamos a entrar al proceso de la codificación para que nosotros miremos cómo a través de este proceso vamos a seguir ese algoritmo y lo vamos a codificar, en este caso en lenguaje de programación C. Por lo tanto, el primer paso dice pido un número. Bueno, vamos entonces a definir las variables, entonces tendríamos de tipo entero num D1, D2, D3, X y res. Esas son las variables que en este caso yo he definido en mi algoritmo y que son parte de mi solución. Ahora, el primer paso dice pido un número y lo almaceno en 1. Entonces, printf voy a colocar aquí digite un número de 3. Le estamos haciendo la aclaración para que el usuario nos digite eso. Listo. Ahora le decimos scanf, comillas, porcentaje de, dice pido un número y lo almaceno en 1. Entonces, ampersand num
listo, quedaría ahí. Ahora dice dividir num entre 10, entonces voy a dividir num entre 10, pero como aquí hay dos operaciones, una operación que es la división con residuo y la otra operación que es la división con cociente, dice que voy a almacenar en D3 el residuo, entonces voy a colocar aquí este operador, que este es el operador para la división con residuo, y para el cociente va a ser lo mismo, pero num entre 10 con este operador que es para la división con cociente. Entonces hasta este punto nosotros ya tendríamos nuestro paso número 3 realizado. Ahora por lo tanto pasemos a realizar el paso número 3. En el paso número 3 nos dice que tenemos que dividir x entre 10, entonces dice que divida x entre 10, pero dice que el cociente lo voy a almacenar en D1, entonces x, el cociente, listo, mira, ahí está. Y en D2 voy a almacenar con el residuo, que es x entre 10, y este lo voy a almacenar en D2. Entonces aquí tendría mi resultado, y por lo tanto ya tendría realizado el paso número 3. Vámonos ahora con el paso número 4, que consiste en sumar D1 más D3. Entonces dice sumar D1 más D3, y me dice que este resultado lo almacena en res, entonces ahí tendría hecho esta operación donde ejecutaría la línea número 4. Y por último miremos la línea número 5, que consiste en efectivamente mostrar D2 y mostrar res. Entonces voy a colocar aquí, puedo utilizar dos printfs o dos mostrar. Por un lado voy a colocar que me muestre D2, que es lo que dice, y por el otro lado voy a decirle que me muestre res. Voy a colocarle aquí un salto de línea para que se visualice así de esa manera, y vamos ahora a hacer la respectiva prueba, la respectiva verificación de que este código está funcionando correctamente y que cumple con lo que nosotros hemos establecido como tal. Entonces vamos a compilar nuestro código. Tenemos ya todo listo, se nota de que no hay errores de sintaxis, esperemos de que todo funcione bien, ejecutémoslo. Y entonces aquí nos aparece, dice digite un número de 3 dígitos. Entonces vamos a colocar, de acuerdo a lo que nosotros hemos realizado como prueba, coloquemos el número 128, presionamos enter, y por un lado tendríamos el dígito del medio, que es el 2, y el dígito de la suma de los extremos, perdón, que es el 1 y el 8, que nos daría 9. Volvamos a ejecutar para tener otra prueba, que es el 427, que era otra prueba que teníamos. Entonces por un lado tenemos el 2, que es el valor del medio, y la suma de los extremos, que es 4 y 7, que nos da 11. Nosotros podríamos hacer una mejora a nuestro producto, entonces podríamos decir que dígito medio, entonces ahí quedaría porcentaje de, y coma, suma dígitos extremos, entonces coloquemos aquí porcentaje de, y colocaríamos que nos aparezca res. Esto es simplemente como algo más estético, simplemente es una forma de cómo nosotros presentamos una respuesta. Ojo con la ortografía, que es importante. Y con esto, entonces ahora sí ejecutemos y probemos que nos está funcionando bien. Entonces coloquemos el mismo 128, pero para que nos demos cuenta que ahora dice el dígito del medio es 2 y la suma de los dígitos extremos es 9, que era lo mismo pero con una respuesta un poquito más agradable. Entonces con esto tenemos ya nuestro algoritmo funcionando. Lo que ya nos corresponde es tratar de entender y comprender todo lo que nosotros hemos hecho hasta este momento.